aquellos que nos siguen por la 107.5 Radio Gen lo escucharán en breve. Estoy hablando de Luis Roa, que él es abogado, es asesor sindical, profesor universitario de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a un programa de miércoles. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me está escuchando bien? Hola, hola, ¿se me está escuchando? ¿Nos escuchás? Yo a ustedes los escucho muy bajo el retorno. Ahora sí, compañero. Muchísimas gracias. Tengo muy bajito el retorno, pero espero que me estén escuchando a mí. Perfectamente, querido Luisito. Un gusto tenerte en este programa nuevamente. Estuvimos el viernes pasado, recién te presentábamos de esta forma. Ahí estuvimos en una presentación del libro de judiciales. Bueno, tuviste oportunidad vos y otros compañeros y otras compañeras de hablar. Y el motivo que te queríamos tener en este programa era un poco que nos contaras, porque hemos estado hablando previo, en la charla y después, ¿no es cierto?, de la charla, las consecuencias para los trabajadores, ¿no es cierto?, en vista, ¿no es cierto?, de estas elecciones que se aproximan ahí para octubre, que nos hicieran una reflexión sobre eso y queríamos charlar sobre eso, querido Luis. Sí, podríamos estar reflexionando, cavilando al respecto semanas, semanas y semanas, pero nos apura, nos apremia la urgencia, ¿no? Es una etapa tal vez interesante para verla y analizarla dentro de 20, 30 años y no sé qué tan interesante es vivirla, porque pareciera que están en discusión, están en tensión derechos, conquistas, libertades que han costado décadas conseguir y donde se pone mucho en juego. Se pone en juego no solamente el sentido de esta democracia que en su tramo más largo, que es desde el 1983 hasta la fecha, 40 años, el sentido que hemos sabido darle, está en juego el pacto democrático, los acontecimientos de las últimas horas, en esta embestida que hace Villarruel, la candidata de la Libertad Avanza para vicepresidenta, una embestida sobre resignificar el terrorismo de Estado y darle un ropaje de ovejas a los que fueron represores. La embestida fuerte que hay desde hace mucho tiempo, y no solamente por parte del candidato Milei, sino también de Juntos por el Cambio contra los derechos sociales. Y eso pone en riesgo el pacto social que de alguna manera vino el peronismo allá en 1943 y en 1945 a consolidar entre los argentinos para decir que en la mesa grande de las decisiones también estaban los trabajadores y las trabajadoras y sus organizaciones representativas, los sindicatos. Pero incluso es mucho más preocupante cuando uno escucha algunos discursos fundacionales del candidato más votado en las últimas primarias, cuando dice que el origen de todos nuestros males viene de poco hace más de 100 años, y uno cuando empieza a detectar qué pasó hace poco más de 100 años, y evidentemente nos estamos refiriendo a la ley Sáenz Peña, con lo cual pareciera que está en juego el pacto republicano, el pacto social y el pacto democrático. Con lo cual me parece que evidentemente se juegan cosas mucho más importantes que las que por momento nosotros sospechamos que se juegan. Bien, querido Luis, te saluda acá en el estudio, está el compañero Matías Miguel y también está la compañera del CECAFI, la compañera Luciana Córdoba, también te va a saludar. Bueno, hola Luis, compañero, siempre. ¿Cómo estás? Bien, igualmente. Bien, se los escucho siempre es muy... ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Los escucho muy despacito. Ahora sí. A ver, hola, hola. Hola. Bien. Sí. Hola Luis, ¿me escuchás bien? Despacito. Bien, pero despacito. Bueno, hablen fuerte. Como la canción, que hablar fuerte. Como la canción de Luis Fonsi, despacito. Luis, aprovechándote, como decías, como estabas reflexionando, yo pensaba que después de las PASO, no sé si vos compartís, en virtud del teorema de Baglini, de estos
que dice que el político cuando más lejano está de acceder al poder, sus ideas son más radicales, más intransigentes, que después de que Milei, con el peso que tuvo en las PASO, se acercara de alguna manera, siendo el candidato más votado, sus propuestas iban a ser un poco más conservadoras, pero lejos de esto, está redoblando la apuesta, y lo hemos hablado con algunos otros entrevistados hace un par de programas, de que tal vez sea un error pensar que el voto es racional cuando tal vez está más vinculado a la emocionalidad. Al menos así parece en en los últimos tiempos, sobre todo cuando alguno habla con algún votante o alguna votante de Milei. Sí, yo coincido con esto que decís, Matías. Creo que la militancia, el activismo político tradicional subestimó a Milei y no lo escuchó. Pero lo que me parece aún más complejo acá en este escenario es que tampoco lo han escuchado sus votantes. Y ahí yo creo que hay una apelación a la emoción. No es nuevo, de hecho, cuando ganó Macri en el 2015 apeló a lo mismo, solamente que, bueno, no pasaron cosas, como diría ese señor, pasaron cosas, entre ellos una pandemia que realmente impactó muy fuerte en la conciencia social, en la conciencia individual de las argentinas, los argentinos y de todo el mundo. No, esto no es algo que nos atraviese solamente a los argentinos y a las argentinas. Creo ahí que hay una forma de conexión, de vinculación entre el campo de lo político y la sociedad que por momentos perdemos de vista. Pero tampoco podemos perder de vista cómo el campo nacional y popular, de alguna manera, nos ha llevado a ese terreno la discusión política. Acá hay un fracaso de un gobierno que no supo cumplir las promesas que hizo. Por no profundizar en esto, pero lo cierto es que nosotros constantemente estamos haciendo una exhortación sobre un discurso político que tiene sentido de cáscara vacía, ¿no? Es como un significante vacío. Y por momentos siento, el peronismo siempre se caracterizó por medir, ser el tester de la sociedad, y en este momento da la sensación de que no sabemos cómo hablarle a la sociedad, como que le perdimos el punto, como que le hablamos a una pared escuchándonos a nosotros mismos y solamente escuchamos eco. No me quiero poner poético con esto porque estamos muy lejos de ser eso, pero lo cierto es que lo que me da la sensación que el discurso político propio del campo nacional y popular es un significante vacío, es un significante que se va a llenar de contenido en la medida que las palabras se junten con los hechos. El peronismo siempre fue hechos, fue la justicia social por más allá de lo que pudieran decir los medios o los sectores dominantes, y creo que nosotros hemos perdido el sentido de la palabra. Hemos sentido las palabras, tenemos que recuperar eso, que es llenar de política, de sentido, de dignidad la palabra. Los viejos peronistas también se vinculaban desde la emotividad, pero una emotividad que significaba aquel que le había llevado el primer pan dulce y la sidra a la mesa de la Navidad, aquel que le había llevado la posibilidad de que los pibes vayan al colegio, aquel que le había llevado la posibilidad de ir al trabajo y ganar un aguinaldo y las vacaciones pagas. Era una emotividad que aplicaba en lo más profundo de la clase trabajadora. Bueno, nosotros hemos perdido la confianza. Y agrego algo, Matías, con respecto a esto. Vos señalabas el teorema de Baglini. Sí, es cierto, Milei ahora está con que lo dije, que no lo dije, que ustedes me entienden mal, pero hay algo cierto, hay algo del núcleo duro de todo lo que dice, que es cierto, porque Milei no representa lo mismo que representamos nosotros. Milei representa determinados intereses y que no son precisamente los del pueblo, ni los de esa 30 y pico
de informales que no tienen laburo y a los cuales nosotros le hablamos de los derechos que ya no tienen, ni el 40% de los que viven en la pobreza, donde nosotros apelamos discursivamente a ellos, pero están en la pobreza. No. Hoy Milei se está rodeando de lo más granado del neoliberalismo ortodoxo, del neoliberalismo orgánico, la UCEMA, Carlos Rodríguez, aquellos que estuvieron en el segundo tramo del sadomenemismo en los 90, con lo cual es mucho más peligroso. Yo creo que más allá del teorema de Baglini, Milei responde a sus intereses. No, me quedé escuchando, tenía la pregunta, pero bueno, seguiste hablando un poco más con respecto a esto del votante, de que realmente hoy el peronismo con las palabras ya no llega. Hay un sector del que ya no estamos pudiendo llegar porque los hechos se perdieron un poco, esto de decir y hacer, lo perdimos un poco estos últimos años, pero también hay una realidad. Yo creo que Milei apuntó al votante joven, y el votante joven ya nació en una sociedad con derechos. Poco tuvieron que pelear los que nacieron después del 2001, poca conciencia de lucha. Creo que falta aplicar esa conciencia de que realmente se luchó mucho por vivir hoy en una democracia, por poder votar, poder tener la libertad de elegir, y quienes, me parece también que es esto, que quienes están con trabajos informales o no registrados, yo no estoy tan segura de que no tengan derechos. Yo creo que hoy hay un Estado presente que garantiza derechos, sea de la forma que sea, con subsidios, pero el Estado está presente, y creo que también hay que focalizar un poco ahí, concientizando este rol del Estado real, que se construyó durante tanto tiempo, que lo construyó más que nada el peronismo, porque es así, un Estado presente en cuanto a subsidios, en cuanto a transporte público, en cuanto a una obra vial, en cuanto a la asignación universal, jubilación y pensiones. Creo que más allá de que podemos haber fallado en muchas cosas en estos 4 años, pero sí, el peronismo siempre fue hacedor durante todos los gobiernos, digamos. A ver, me parece que más allá de las opciones, como, a ver, soy hijo de la universidad pública, de la educación pública, hijo de una familia de laburantes que llegaron al peronismo porque era la forma natural de vivir de cualquier familia de clase trabajadora. No se metían en política, eran naturalmente peronistas. Hoy hay, y no reniego ni pierdo de vista esto, que realmente creo que la única alternativa a todo esto es aún un candidato que no me termina de convencer del todo, pero es Sergio Massa. Y en el mismo sentido que recién hablaba de Milei responde a los intereses que representa. Sergio Massa hoy, yo no sé si Sergio Massa es el lobo o Caperucita. Me parece un debate absolutamente estéril. Hoy, objetivamente, Sergio Massa tiene sobre sus espaldas la representación del todo campo popular, y hasta diría, no solamente una representación política, sino la esperanza. Lo que creo es que Milei ha sabido interpelar, no sin ayudines, ¿no? Ha sabido interpelar no solamente a los jóvenes. Si nosotros miramos el voto de Milei, es un voto que ganó en las villas miseria y ganó en los barrios extremadamente ricos. Ganó en los sectores juveniles, ganó con los jubilados. Es claramente la caja de resonancia de Milei, es más en los jóvenes que en otros espacios. Pero algo que me llamó mucho la atención es que Milei no ha utilizado algo que la realpolitik moderna, incluso el campo nacional popular, ha caído, que es esto de segmentar el discurso. Es decir, tener segmentado a la sociedad y tener propuestas para cada espacio. Y Milei le habla a todos por igual. No le habla,
le habla al rico y al pobre de una misma manera, y en eso parece, no haciendo una comparación ideológica, por favor, ¿no? Porque está hablando desde una derecha recalcitrante y liberal, pero esa es la vieja lógica del peronismo que rompió el esquema de clases, puso el eje sobre otros ejes, liberación o dependencia, la justicia social en el medio, pero interpelaba a toda la ciudad, a toda la sociedad. A los sectores populares los interpelaba desde la justicia social, a los sectores más vinculados al conservadurismo los interpelaba desde el mensaje nacional, heredero del mensaje nacional de nuestros próceres, y no segmentaba el discurso. Hoy todos segmentan el discurso, Milei no lo hace, con lo cual me parece que es un fenómeno que hay que combatirlo, perdón la expresión, pero creo que esa es la expresión, hay que combatirlo, pero no tenemos todos los elementos. Sería maravilloso ser cientistas sociales en este momento y estar 20 años más adelante y opinar sobre esto como si fuera una monografía, pero no, es nuestra vida. Yo creo que en estas semanas que vienen se va nuestra vida, se va una manera de ver la sociedad, la vida, la Argentina, y coincido en buena parte con lo que decís. Claro que creo en el Estado, pero creo que también creo en el Estado, creo en la justicia social, creo en la participación popular, creo en las organizaciones libres del pueblo, creo en la autonomía estratégica de la nación, pero hay que empezar a darle un significado más profundo a eso, porque si no, no vamos a interpelar, sino a un mínimo grupo que hoy parece que cada vez es más mínimo. Estamos hablando de un 27% y esto es preocupante. Hay alguien que no nos está escuchando. Nada nos garantiza que ir a buscar ese porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que no votaron, vengan a votar y voten a nosotros. Yo lo que creo ahí, recuperar la palabra significa hacer algo que hizo el peronismo siempre. Volver al llano, menos TikTok, menos Instagram, más el mate, más tomarse una cerveza con el compañero, ir a jugar a la pelota, jugar a las bochas, perder ese tiempo originario que siempre teníamos, recuperando la palabra en el mano a mano. Y en eso, Matías, eso que vos decías de la emotividad, si el peronismo tiene que recuperar esa emotividad originaria, es decir, que la palabra signifique cosas. Y acá un rol importantísimo lo tiene el activismo, los cuadros intermedios, obviamente que nuestros dirigentes, pero nosotros tenemos que recuperar la palabra ahí donde todavía es creíble, donde todavía dar la palabra, mostrar la cara, poner el cuerpo significa cosas. Perfecto, le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Luis Roa, él es abogado de los trabajadores, asesor sindical, profesor universitario en la UBA, la Universidad también Nacional de Moreno. Luis, me quedo con esto último que señalás del mano a mano, del cara a cara. ¿Vos creés que todavía está ese margen de maniobra de acá a octubre o de acá a noviembre? Sí, yo creo, bueno, lo hicimos cuando había una cierta deserción de la dirigencia entre la primera vuelta del 2015 y la segunda vuelta, demostramos que eso era posible. Creo que no hay que llegar a la segunda vuelta para eso. Yo creo que hay que empezar ayer. Y como decía Cristina en algún momento, pero lo decía sobre todo el general Perón, decía, cada peronista tiene en su mochila el bastón de mariscal. Hay que tomar ese bastón de mariscal porque la patria está en peligro. Porque la patria está en peligro, todo aquello por lo que soñamos está en peligro. Y creo que hay que encontrar ese cuerpo a cuerpo, esa forma natural que teníamos los peronistas históricamente de hacer política y pensar que eso no era la política, porque era la manera natural de conectarnos con nosotros mismos, era la forma natural de vivir de un argentino y una argentina de pueblo. Por eso yo creo que en un mundo del desgaste, en un mundo donde tenemos intermediada la palabra, donde los medios tradicionales distorsionan las voces y donde los sentidos se han enturbiado tanto, me parece que yo todavía sigo creyendo en ese cuerpo a cuerpo, Matías. Excelente, querido Luis, ¿no? Era el propósito de esta entrevista, era esto, que le contaras a nuestros seguidores
a los trabajadores principalmente, a las trabajadoras, ¿no es cierto? Esta idea madre que si bien la veníamos desarrollando en algunas otras entrevistas que hemos hecho, la idea era reforzar un poco esta conversación que se tuvo ahí en el Sindicato Hermano de los UPC, en la presentación del libro de los compañeros judiciales. Te dejamos la última reflexión, el último mensaje para los trabajadores, el significado que tiene de qué es lo que está en juego, por qué hay que votar bien en este mes de octubre. Bien. No escuché, estamos cortando acá. Se escucha muy poquito. Te poquito. decía eso, que te dejábamos la última reflexión. No, tomo algo que fue en parte de la respuesta que le hice a Matías, el primer interrogante. En esta agenda dura, claramente vienen por las indemnizaciones, claramente vienen por un esmerilamiento de las organizaciones sindicales. Eso va a entrar en la agenda, eso entra en la agenda. Cambiar las indemnizaciones por un seguro de desempleo, como si fuera lo mismo. Una indemnización es la indemnización que me pagan por romper injustamente un contrato, cuando el seguro de desempleo es simplemente un beneficio del Estado que me pagan por el hecho de no tener trabajo, como si fuera lo mismo. Y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, Hugo querido, significa dar de baja los convenios colectivos de trabajo y que en una correlación de fuerza realmente jorobada para las organizaciones obreras tengamos que volver a rediscutir nuestros convenios. Y esto significa que podemos llegar a entrar en una reforma laboral absolutamente amplia y profunda en todas las actividades sin siquiera tocar la ley de contrato de trabajo, porque lo que nos van a destrozar son los convenios. Yo creo que objetivamente están en juego nuestros derechos. Lo que hay que de alguna manera convencer, y con esto cierro, es aquel 40% de pibes y pibas o informales que no tienen hoy esos derechos efectivamente, asociarlos en nuestra cruzada, porque no pueden estar del lado de enfrente de la clase trabajadora que goza de un puñado de derechos que cuestan mucho sostener. Es decir, la salida no es que todos perdamos lo poco que tenemos, sino sumar desde la clase trabajadora a aquellos informales, a aquellos que están sumidos en la pobreza, para que entre todos potenciemos lo que esta sociedad, lo que este pueblo necesita, la justicia social. Agradecido, querido Luis, y bueno, si bien falta para octubre, seguramente te vamos a estar jodiendo de acá un par de miércoles para seguir abonando sobre estos temas que estamos abordando con vos, y esta bajada de línea que es la que necesitamos los trabajadores. De mi parte te decimos muchísimas gracias y seguramente nos vamos a estar viendo próximamente por la radio, y bueno, si voy a Buenos Aires y tomamos un café, mejor. Te mando un abrazo por mi parte. Matías, Lu. No, bueno, muchas gracias, siempre es muy bueno escucharte, y además, bueno, estas son herramientas también para nosotros, para los militantes, para transmitir, y bueno, hay que seguir para no llegar hasta noviembre, ojalá fuera así, pero bueno. Siempre un placer, enriquecedor hablar con Luis, y esta vez me voy con algo de esperanza, Luis, así que gracias por eso. Por supuesto. Gracias por la llamada y un placer. Abrazo grande. Hasta ahí pasa la palabra de Luis Roa, abogado de trabajadores y trabajadoras, asesor sindical, profesor universitario de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno.